Pues lo primero, bueno, no veis algunas cosas, algunas fotos. Se titula Nuestro Nico Huerto porque nuestro colegio se llama Nicomé de Sant y entonces ponemos a casi todo el Nico delante. Entonces, por eso es el Nico Huerto. He hecho un resumen de los objetivos que nos hemos ido planteando en estos años, pero bueno, es lo único así más teórico, por empezar por algún sitio. Nosotros en estos 9 años hemos experimentado con diferentes tipos de cultivo. Empezamos como una experiencia que era de infantil, que hacíamos semilleros en clase, pues de lo típico, de la alubia, el garbanzo, pasamos a tomate, pimiento y lo trasplantamos en un sitio muy pequeñito que había en el cole, que era un espacio ahí un poco muerto. Y entonces lo dejamos ese verano, que lo regaron los niños de las escuelas de verano, en julio, y en agosto, aunque no lo regó nadie, pues cuando volvimos en septiembre teníamos unas tomateras con sus tomates y unas plantas de pimientos, poca cosa, pero lo suficiente como para ver esa evolución y para que a los niños les hiciese ilusión coger esos frutos, probarlos y bueno, y querer seguir experimentando sobre este tema. Y justo ese año nuestro colegio pues nos habían dotado con una zona a mayores en el patio porque llevamos con obras mucho tiempo, es un colegio que se ha ido haciendo con un poco de retales y nos quitan unos espacios, nos ponen otros, entonces era un espacio de tierra y dijimos que si podíamos usarlo de huerto. Y entonces el ayuntamiento nos dijo que sí, nos ayudó, puso tierra bastante buena, removió la tierra y demás, y empezamos en infantil un proyecto del huerto, donde, bueno, yo era la coordinadora en ese momento y pedí ayuda a familias, bueno, lo abrimos a todo el cole, a familias que quisiesen implicarse en este proyecto y ayudarnos. Entonces se apuntaron una serie de familias y que les dijimos que lo suyo era darle cierta continuidad y demás. Y entonces ese año pues hicimos nuestros primeros surcos, por eso bueno, son diferentes tipos de cultivo, pero luego os pongo ahí diferentes formas de organizar el espacio. En estos años hemos plantado esa primera vez así donde pudimos, luego hicimos surcos, después de los surcos vinieron los primeros bancales, pero bancales sin delimitarlos con nada. Años después, gracias también a otra familia, pues compramos unos tablones, hicimos los bancales ya con un poco de obra, pues con madera alrededor. También hemos experimentado con hacer una zona de cultivos de primavera-verano, digamos, y otra de otoño-invierno, con ajos, con guisantes, tirabeques. Entonces, pues eso, hemos ido un poco ensayo-error, viendo nosotros las cosas que queríamos ir experimentando y demás. A ver, más cosas. También hemos experimentado, como veis ahí en el tercer punto, con diferentes tipos de riego. Cuando empezamos ese primer mini huerto regábamos con regadera, luego pasamos con los surcos a regar con manguera un poco, pues, ahora no me sale la palabra, Marta. Bueno, pues por inundación, inundación. Y después de, pues yo creo que fue el segundo o tercer año, gracias también al conserje que teníamos entonces, nos puso el riego por goteo y hemos tenido riego por goteo en los últimos años. Es verdad que el riego por goteo nos ha funcionado regular, sobre todo de cara al verano, que es donde, claro, en los colegios se nos complica porque si queremos dar continuidad a esos cultivos que hemos sembrado, plantado en primavera, hemos cuidado esos meses de abril, mayo, junio, cuando nos vamos, pues se podría perder. Entonces nosotros hemos tenido la suerte de que esas familias que empezaron colaborando el primer año se han quedado y la que se ha ido por temas
normalmente porque tenía por trabajo y demás, se han unido otras familias. Hemos tenido normalmente colaborando unas 7 u 8 familias y como es un pueblo, pues se han implicado tanto que han venido en verano a regar. Entonces, gracias a eso lo hemos podido sacar adelante y que los niños viesen todo el proceso de todas las plantas. Y entonces hemos ido, pues cada año, introduciendo algún cultivo más, experimentando y demás. Otros años, los 3 últimos años, hemos plantado ajos, como os he dicho antes, guisantes, tirabeques. Hemos puesto algún año un invernadero. Hemos hecho también invernaderos con garrafas, o sea, hemos puesto mantas térmicas, pero es verdad que bueno, que por un lado experimentábamos y luego veíamos lo que se nos daba bien y lo que no merecía mucho la pena. Y eso, el último año, los 2 últimos años, los cultivos de invierno los hemos reducido a los ajos y a los guisantes. Luego también, con todo lo que hemos plantado y recogido, pues hemos hecho muchos talleres de cocina. Hemos creado un espacio muy agradable, como os pongo aquí, para compartir pues aprendizajes y también en los recreos y demás. Y hemos usado pues todas estas cosas como recurso para todas las materias del currículo. Y bueno, os voy a enseñar ya un poco más las actividades. Las he ordenado pues desde septiembre a junio en el orden de nuestro curso escolar para contaros un poco pues todo lo que teníamos y lo que hacíamos con ellos, o más o menos. En septiembre, cuando llegábamos, recogíamos la cosecha, que evidentemente la teníamos del curso anterior. Bueno, os he dicho que al principio empezamos en infantil, pero al segundo o tercer año más o menos, pues la gente también de primaria se quería implicar. Al principio fue un poco voluntario, el que le apetecía. No, me lo consultaba a mí como coordinadora y planteábamos actividades, pero luego ya como el proyecto cogió mucha fuerza, estábamos implicados todo el claustro. Primero me encargaba yo como coordinadora, en los últimos años Marta también ha sido coordinadora, entonces yo me encargaba de la parte de infantil y primer ciclo y Marta de segundo y tercer ciclo. Luego había compañeras como por ejemplo Lola, que está también aquí, que ella se manejaba bastante bien en el tema del huerto y tenía mucho interés, y también ella planteaba sus propias actividades independientemente de las que planteábamos Marta y yo como coordinadoras, que las planteábamos para todo el curso, o sea, para todos los profes, porque había gente que tenía ganas de salir, pero siempre se planteaba la duda de ¿qué hago? Es que no se me ocurre o tal. Entonces, nosotros Marta y yo poníamos una serie de actividades mensuales que se podían hacer, y luego, evidentemente, era un espacio donde cada uno podía también tener sus propias actividades que se planteaba en su clase. Entonces, bueno, como os estaba diciendo, en septiembre, cuando volvíamos, la verdad es que era muy agradable el espacio del huerto porque teníamos de todo. Desde los niños que entraban en 3 años en el periodo de adaptación, una de las primeras actividades que se hacía era recoger tomates o lo que hubiese, y bueno, pues os imagináis que la ilusión era tremenda. Luego lo llevábamos a clase, se probaba, bueno, o a lo mejor hubo un año que tuvimos un montón de cherries y se llevaban uno a casa y iban tan contentos. Luego, aparte de recogerlo y de comérnoslo normalmente en clase, trabajábamos con ella, no sé, en esta foto habíamos recogido patatas y las estábamos pesando y trabajando el tema del peso, clasificando también en pequeño, mediano y grande, en infantil. Aquí estábamos usando también las patatas ese año para estampar en plástica, relacionado pues eso, con diferentes tipos de
materias y demás. En esta otra foto está una compañera de primero, también estaban pelando las alubias, que teníamos diferentes tipos de judías. Había judías blancas, judías pintas, de diferentes tamaños y formas, entonces primero las desgranaban, las clasificaban, se hacían tareas de conteo, también para pesarlas, y luego se han usado, pues eso, para trabajar matemáticas manipulativas también de conceptos de decena, de unidad, en primer ciclo, por ejemplo. Luego, siempre, como os he dicho antes, hemos hecho muchos talleres de cocina en todos los niveles. Aquí estos niños en este momento tenían 3 años, estaban pelando patatas, que las habíamos cocido y luego se comían con un poco de aceite y sal. Aquí pues están haciendo una ensalada de tomate. Aquí, es que ahora como he difuminado las fotos, no sé exactamente qué estaban haciendo, pero bueno, al final era comer las cosas que se habían recogido del huerto. Con los años hemos comprado hasta una pequeña vitrocerámica en el IKEA y hacíamos ya pues eso, cosas un poco elaboradas. Aquí una niña está haciendo un revuelto de ajetes, que también recogíamos los ajos, dejábamos unos, los plantábamos muy juntitos para ajetes y otros para hacer la cabeza, o sea, para ver la cabeza de ajo. Hemos hecho purés, palomitas,